Muy buenos días. Hoy es martes. En un día muy particular vamos a estar haciendo con dos grandes alternativas de inversión en un contexto de pandemia. Hoy lo que le vamos a traer es un formato diferente, donde yo, Diego Falcone, jefe de estrategia del Grupo Cowen, voy a estar dialogando primero con un invitado especial, al que tengo un gusto de conocer hace tiempo, y un especialista en macroeconomía, sobre exactamente la economía argentina. Vamos a hablar de los temas que a todos nos importan: cuál es la situación cambiaria, cómo están las reservas del central, cómo viene la emisión de pesos, qué va a pasar con la recaudación, inflación, y para cerrar, trataremos de predecir o proyectar datos macroeconómicos cuando todavía a la Argentina le falta cerrar el canje de deuda y salir de la cuarentena. Cuando tengamos este diagnóstico macro, vamos a pasar con nuestro Head of Research, Juanjo Vázquez, para ver en un día. Es difícil, cuando proyectamos este Q&A, no teníamos la estatización o expropiación de Vicentín, y la verdad que le vamos a complicar un poco la agenda a Juanjo para poder analizar qué inversiones o qué alternativas tenemos. Vamos a repasar todo, cómo ralearon las acciones argentinas en un contexto global positivo. Vamos a estar hablando qué hacer con los pesos, más allá de algunas ideas, si conviene cubrirse o hay oportunidades todavía en posiciones sin cobertura. Vamos a repasar qué se sabe del canje de la deuda, qué no se sabe, y si hay algún corporativo argentino que vale la pena. Bueno, les doy la bienvenida a Martín, a Juanjo, gracias por estar acá. Sé que no son momentos fáciles, así que vamos a dar inicio a este ciclo mensual con preguntas para Martín. Si me acompaña la cámara, los saludamos. ¿Cómo va, Martín? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Un gustazo estar hablando con dos grandes especialistas como ustedes. Espero no desentonar. Bueno, ya dejamos las flores de lado y vamos a lo que le interesa a la gente. A Martín, ver, la primera pregunta que en general nuestros clientes nos hacen, los inversores se preguntan es, vamos por lo que la caja, las reservas. ¿En qué niveles están? De acuerdo a la historia argentina, ¿son niveles preocupantes? ¿Cómo ves al central o cuál es la actitud del central con las últimas medidas que se vinieron tomando de este super cepo? bueno, mira, las reservas internacionales obviamente hasta fines de mayo tuvieron una importante caída en un contexto de cepo, ¿no? Y recordemos que Argentina estamos acostumbrados a que las reservas cada tanto tengan ese cimbronazo. En este contexto, lo importante fue que desde principios de marzo y especialmente a partir de abril, las reservas internacionales empezaron a caer básicamente porque el central pasó a ser vendedor neto de divisas, ¿no? Entonces eso hizo que las reservas internacionales perforen los 43.000 millones, y a partir del viernes 29, el 29 de mayo, que el Banco Central ahí reforzó nuevamente el control de cambios, estamos en una semana con cierto veranito, en el sentido que el Banco Central ya compró casi 600 millones de dólares. Es cierto que la mitad de eso lo hizo en un solo día, que fue el primer día, el viernes. Después venimos a razón de compras netas de más o menos entre 70 y 80 millones por día. En términos concretos, las reservas internacionales hoy tenemos un stock de 42.800 monedas, más o menos. Si a eso lo que a ustedes les importa, que son las reservas, lo que llamamos las reservas netas, tenés diferentes formas de ver esas reservas netas. Si querés, lo que seguro que no es reserva son los encajes en moneda extranjera. Eso tenés ahí que descontarle más o menos 11.000 millones de dólares. Después tenés que descontar, si querés, el swap con China, que son otros 18, 19.000 millones de dólares más. Y después tenés todo lo que son los pases repo con otros bancos centrales, que te suman otros casi 3.500 millones. Hoy por ¿Cuánto me hoy queda después de te todo eso? quedan te quedan 9.000 millones de dólares, que en un contexto de mercado cambiario, si me permitís la expresión, bajo control, en el sentido de que no vas a perder más de 1.000 millones por mes, esto te da tiempo, o por lo menos te deja un escenario de que podés pilotear la ola, digamos, hasta que pase ese contexto que vos bien marcaste de cuando salgamos de la cuarentena,
y que el mundo también salga de la cuarentena y Argentina posiblemente logre ese acuerdo con los acreedores. Es decir, el nivel de ¿Me esperás ahí reservas un yo creo, segundo? sí. Un dato que quiero recalcar porque va a servir después para cuando hablemos con Juanjo, detalle que tienen que tener en cuenta. En tu proyección, con estas reservas netas, perdiendo aún reservas todos los meses, el central tiene tiempo para llegar a cerrar el tema del canje, si lo quiere cerrar para, pongamos, fines de junio, salir de la cuarentena sin tener que devaluar. Esa podría ser nuestra primera conclusión. No, no sé si la conclusión es no devaluar. Yo diría porque el Banco Central viene devaluando. Es decir, si bien perdió reservas, lo que hizo el Banco Central, a mi criterio, en algún sentido comparto, en el sentido de no darle demasiada volatilidad al tipo de cambio siguiendo las monedas emergentes. ¿No? Si vos mirás el tipo de cambio real de Argentina, el multilateral, vos tenés una piñita importante en marzo y abril, básicamente por la depreciación que tuvieron las monedas emergentes, especialmente el real. A partir de mediados de mayo, que el contexto global, por los planes de que ustedes seguramente van a comentar, están dando frutos, bajó el riesgo global y las monedas emergentes empezaron a apreciarse de nuevo, o el dólar volvió a depreciarse, si querés. Esto le permitió que el tipo de cambio real multilateral de Argentina vuelva a ese nivel de marzo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está haciendo el Banco Central es tratando de seguir una devaluación acompañando la inflación minorista. Como la inflación minorista, producto de este cimbronazo del nivel de actividad, se te desplomó, se te desplomaron los salarios, vos tenés cierto verano en cuanto a en cuanto a la inflación. Tuviste una inflación de abril que fue relativamente baja, la de mayo será relativamente baja, y seguramente a partir de junio tengas esa inflación crucero de Argentina del 2,5-3%, pero sin saltos. Entonces, si vos ves la devaluación que está haciendo el Banco Central del oficial, más o menos sigue esa tendencia, porque creo que con cierto criterio el Banco Central cree que este tipo de cambio real no le podés pedir mucho más, digamos. No es que si las exportaciones hoy en día no suben, es porque el tipo de cambio real está apreciado, sino porque te faltan un montón de medidas para tomar para que las exportaciones aumenten. Esto te lo digo por conocimiento de causa, habiendo trabajado en la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, lo que cuesta meter un producto en el exterior, créeme que el tipo de cambio es una de 10 variables. Entonces, yo creo Entonces vos que me decís que vamos a ver una depreciación de la moneda de acuerdo a la inflación, pero la idea, cuando yo hablo de evaluación, hablo de un salto de 70 a 90 pesos en los próximos 2 meses, que es un poco lo que uno puede percibir o palpar de la preocupación de los clientes. Cuando te dicen, ¿se irá a 90 pesos, parecido al dólar ahorro, dólar solidario? Por lo que vos me planteás, no, ese no es el escenario de los próximos 60 días. no, exacto, no, no lo veo así, no creo que el Banco Central se arriesgue, de hecho sería, a ver, nunca sabemos, ¿no? Pero sería medio absurdo haber perdido haber vendido 1.200 millones de dólares de reservas para después terminando ajustando el tipo de cambio. Yo creo que lo que quiere el Central es dar un sendero de devaluación estable, más o menos entre el 2,5 y 3% mensual. Yo creo que el gobierno le tiene pánico, por lo que todos sabemos, al tipo de cambio flexible. Creo que todos le tenemos pánico a la flexibilidad del tipo de cambio en Argentina. Y creo que uno de los principales objetivos, una de las fotos que quiere sacarse el presidente hoy en día es que a fin de año mostrar que la inflación bajó del 40%. Y va para mostrar, mira, recibimos una inflación del 55 y en el primer año la bajamos al 40. Yo creo que apunta, si bien parece más de relato que de otra cosa, yo creo que el gobierno apuesta a esa dinámica. Fíjate que nadie del gobierno está hablando de derrumbar la inflación ni nada, digamos, no están cometiendo ese error de optimismo que tuvo quizás el gobierno de Macri de plantear que la inflación iba a bajar drásticamente. Ellos saben que la inflación, por su concepción, es un fenómeno multicausal y lo van a ir regulando de manera que vaya cayendo. Entonces yo Ok, creo y que en ese vamos contexto, la cuarentena hoy les sirve para mantener planchada la inflación.
Exactamente, vos fijate cómo las expectativas del mercado, del REM, fíjate cómo han ajustado, si bien para los próximos 12 meses siguen altas, cuando vos ves para el cierre de este año, muchos colegas que hablaban del 50% y demás para entre puntas, ya estamos hablando de una inflación entre puntas del 44% y para abajo. Es decir, tuviste un segundo trimestre tan desinflacionario que te va a permitir corregir la foto de fin de año. Eso no quiere decir que la inflación esté controlada, ni mucho menos. Simplemente comento cómo va a ir administrando el gobierno estos próximos meses. Perfecto, porque de tu análisis yo me saco un poco el sombrero de la hiperinflación, desborde monetario. Yo veo que muchos de los inversores terminan sesgados en el análisis por sus propios deseos o experiencia o miedos. Ahora, si yo para cerrar esta idea donde me decís, mira, las reservas netas alcanzan para aguantar este veranito, vamos a tener una inflación relativamente estable en la velocidad crucero argentina, un tipo de cambio que la viene acompañando, un contexto externo que nos permite sostener esto. Ahora, decime cuáles serían las dos variables que pueden derrumbar este escenario que trazamos para, yo no me aventuro a más allá de fin de julio. Bueno, mirá, hay un supuesto clave en cualquier estimación que uno tiene que hacer, que son el efecto de transitoriedad de algunas medidas. Nosotros, así como que te tiré flores con el temas de inflación del segundo trimestre, la antítesis es en materia fiscal. Una parte esperable, porque obviamente en un derrumbe del nivel de actividad sin financiamiento no te queda otra que la emisión monetaria y, digamos, el gobierno, más allá de los pocos grados de libertad que tiene para hacer política fiscal expansiva, le metió con todo. Vamos a ver un segundo trimestre con resultados fiscales muy, digamos, muy fuertes. Estamos hablando de 300.000 millones de pesos mensuales de déficit, ¿no? Vamos a hacer casi 1 billón en el segundo trimestre de déficit primario. Digamos, ahí gran parte de eso, si querés la mitad, te lo explica ese gasto transitorio, esperemos que sea así, que hizo el gobierno, como la ayuda familiar, salarios, el reforzamiento, el refuerzo del AUH, todas esas medidas, eh, digamos, si querés, transitorias para contener el desplome de la demanda, al tiempo que por caída del nivel de actividad se te derrumbó la recaudación. Entonces, en un Entonces, escenario de... que sea transitorio es para vos la clave, por lo que me vas planteando. Y claro, fíjate, Diego, que vos vamos a ver un segundo trimestre con el gasto creciendo entre el 80 y el 100%, con ingresos creciendo al 15% con toda la furia, digamos. La otra brecha, como llamábamos hace tiempo, esa dinámica entre ingresos y gastos, que ya venía resentida en el primer trimestre. Recordemos que previo a la pandemia, el gobierno ya mostraba cierta tendencia a no vamos a seguir esta disciplina fiscal. Digamos, yo desde principios de año nunca creí que Argentina iba a lograr el equilibrio fiscal este año, por más que la ley de emergencia hacía esa ilusión. Fíjate que los primeros 2 meses vos ya tuviste un gobierno con gasto creciendo 10 puntos por encima de los ingresos, entre 10 y 15 puntos por encima, cuando venía siendo la inversa, el ingreso creciendo por encima del gasto. Entonces, vos le sumás una dinámica, si querés, filosófica en cuanto a un gobierno que cree que la reversión a la demanda agregada la podés hacer con política fiscal expansiva, le sumás el efecto de la pandemia, obviamente tenés un primer semestre con números fiscales muy rojos. Considera que el peor trimestre en materia fiscal por estacionalidad es el cuarto trimestre. Entonces, el efecto que vos necesitas lograr, por lo menos de mi perspectiva, es dar esa señal que eso sí va a ser transitorio, por lo menos para acomodar el cuerpo en el tercer trimestre. Creo que en el tercer trimestre se juegan muchas cosas, porque te ayudaría, en principio, a ver si renegociaste, si lograste ponerle un moño a la reestructuración de la deuda, que después ustedes lo podrán discutir o no, pero es cierto que la carga de intereses ahí te la baja bastante y te da cierto respiro en materia de
fiscal, pensá que los intereses en Argentina es una mochila muy pesada en materia fiscal. Y ahí tenés la oportunidad de agarrar el ciclo de recuperación del nivel de actividad que te ayude a la recaudación, mientras vos le vas poniendo paño frío al gasto. Yo Espera, creo que ahí, detente un momento. Vos la dinámica que me planteas es, vas a tener una reapertura económica que va a hacer saltar la recaudación y en términos de velocidad, por ahí esté a la par o por encima de los gastos, porque vas a dejar de parte transitoria más el ahorro de intereses. Eso podría generarte un veranito fiscal en el tercer trimestre. claro, creo que esa es la variable que yo seguiría con detenimiento a partir del tercer trimestre, entre julio. A ver, no tampoco diría un salto en la recaudación, lo que pasa es que tenemos una recaudación que se desplomó. Entonces, una recaudación que por lo menos le juegue palo y palo a la inflación. Pensar que la recaudación te está cayendo, bueno, se te desplomó, se te hizo percha en abril y mayo, probablemente junio también tengas un efecto similar, y con el gasto a todo lo que da. Al principio, pensá que en abril todavía no viste todo, muchos nos sorprendimos, o nos sorprendimos entre comillas, o un gasto creciendo al 90% en abril. Bueno, en mayo va a ser mucho más fuerte, porque vos tenés mucho gasto que tenías que haber hecho en abril, que lo hiciste en mayo. O sea, vamos a tener cuando empiecen a conocerse los datos de yo lo llamaría 3 tristes meses, que van a ser lo del segundo trimestre y parte de marzo, ahí va a ser el momento que el gobierno tiene, ojalá que lo haga, sería una buena señal, apalancarse en un canje exitoso, si quieren, no sé cómo lo querrán vender, pero haber logrado un acuerdo con los acreedores y mostrar ese camino que nunca se mostró desde el principio, la sustentabilidad que habla el ministro. Bueno, creo que es el día D para ese escenario, ¿no? Si el O ministro, sea que obviamente, todavía no sí, está, digamos, la sensación es que todavía quedan muchas cuestiones por definir, que no está todo dicho, todavía podemos entender este trimestre como algo transitorio y veremos qué decisiones se toman dependiendo del canje de la deuda a partir de julio. Porque la sensación que yo percibo es que ya está desatada, la hiper se viene por la emisión gigantesca y vamos hacia la piña histórica, utilizando un hashtag muy conocido en Twitter dentro del mercado financiero de, mirá, lo peor está por venir. Cuando yo miro los activos financieros, y después vamos a hablar con Juanjo, los activos financieros cayeron 60% al día siguiente a las PASO. Después de esa piña yo creo que queda poco margen para seguir hablando. Me preocupa la parte fiscal, que lo hablamos de reserva, de tipo de cambio, inflación, la emisión monetaria. Y yo sé que vos has mencionado varias veces que algo tiene que hacer el central una vez que salgamos de este triste 3 meses, como planteás. tres Eh, tristes meses. 3 tristes meses, me complicás para un trimestre muy difícil. ¿Cómo ves la emisión monetaria en este momento? ¿Y cómo la Bueno, ves para... mira, bueno, ahora justamente un poco en este triste trimestre, si querés, vos vas a tener la parte más cruel del ciclo. A ver, un poco parafraseando piña histórica. Bueno, tenés una caída a nivel de actividad del segundo trimestre que va a bordear el 20-25%. Digamos, si eso no es piña histórica y con una caída de nivel de actividad de 2 años después de 2 años recesivos. O sea que eso quizás un poco para lo que vamos a hablar más adelante es un condicionante que es muy difícil una salida en B corta para el mediano plazo. Pero yendo a tu pregunta de la emisión, sí, claramente vamos a tener, tuvimos abril con 250.000 millones de pesos que le giró el Central al Tesoro, tuvimos mayo con un nivel similar, junio está empezando igual, básicamente por lo que te comenté del escenario fiscal. Así que el Banco Central en ese contexto está a disposición del Ministerio de Economía en cuanto a las necesidades de financiamiento. ¿Qué es lo que puede hacer el Banco Central en este contexto? Bueno, yo creo que no comen vidrio. Un poco con su impronta lo van haciendo. Fíjate que
en el último mes y medio las tasas de interés rebotaron. Fíjate que si vamos a tener una tasa Batlar al 18, hoy ya estamos para depósitos a plazo al 30. eh, digamos, dentro de lo que puede, lo que pasa es que, claro, vos del Banco Central desde su sillón mucho más no puede hacer, porque si al mismo tiempo vos le ponés estos ruidos que tiene la economía continuamente, mucho más no puede hacer, mucho más. ¿El cepo qué le queda para hacer en el cepo? Eh, limpiar el dólar ahorro, que ¿cuántos son? 400 millones de pesos, perdón, 400 millones de dólares por mes. ¿Cuánto más le queda? Digamos, ya no le queda, digamos, va a ir a medida que, si el Ministerio de Economía no va poniendo señales para dar paño frío a las expectativas y generar disuadir esos temores hiperinflacionarios, bueno, el Banco Central no tiene otra que ir acompañando, y cuando no puede hacer otra cosa para no perder reservas, es cerrando más el mercado cambiario. En definitiva, lo que te quiero decir con esto es decir, yo creo que el gobierno no le teme a la caída del nivel de actividad con tal de cuidar esas reservas internacionales y evitar un desorden en las variables nominales. Perfecto, con esto vamos cerrando. La última frase que sí me interesó que mencionaste, los mercados votaron los mercados desde el 23 de marzo que hizo mínimos con que esto es una salida en B corta, contra el escepticismo de muchos analistas, de políticos. Hasta hoy salió la mañana a opinar hasta el Banco Mundial. No sé en qué momento al inversor le interesa lo que diga el Banco Mundial, pero salió a decir que los mercados estaban pasados de rosca. Argentina, por un sí o por un no, ¿puede hacer una salida en B corta como hizo después del 2001, que crecimos durante varios años al 10%, o vamos a salir con la pepa de la Nike caída y después lenta recuperación? No, yo creo que un escenario de corte es imposible, cuanto mucho te diría una raíz cuadrada. Ok, caímos planos, de un rebote. Bueno, Salvo, está en el gobierno en revertir ese dibujo imaginario que me estoy haciendo con el nivel de actividad. Vos pensás que el segundo trimestre, digamos, el valle va a ser muy profundo, vas a tener, si bien ahora vas a ver noticias de que la actividad se está recuperando en el margen, porque vos vas a ver que, bueno, la cuarentena se fue abriendo en el interior gradualmente y demás, vos vas a ver que los famosos desestacionalizados en mayo te van a dar un poquito mejor que abril, quizás en junio un poquito más que mayo, pero a vos lo que te va a golpear mucho ahí es el interanual, que vas a ver una caída por dos motivos. Primero, por lo que hablamos de la cuarentena y el desplome de la oferta, y por otro lado, porque vas a tener una menor cosecha en el segundo trimestre, cuando el agro más participa en el PBI. Entonces, ese efecto que hoy por hoy el único que lo mide es el INDEC, eso yo creo que muchos colegas a eso no lo están midiendo, y creo que eso va a ser un factor más bajista del PBI. Por eso creo que en ese sentido yo estoy un poquito más abajo que el consenso en cuanto a la caída a nivel de actividad en el segundo trimestre, y probablemente si se da ese escenario de transitoriedad con muchos if que te comenté hoy, para ver una recuperación en el tercer trimestre y un cuarto estabilizándose. Pero vos siempre lo hablamos desde hace años, si Argentina no logra una historia para vender, es solamente catenacho económico todo el tiempo. me gustó la frase, te voy a dar una buena noticia. Se expropió Vicentina, así que vamos a resolver ese problema del agro que mencionaste en este Bueno, trimestre de caída. Así que se terminaron las malas cosechas en la Argentina. Vamos por la soberanía alimenticia, Martín. estamos todavía. Bueno, ahora Bueno, escuchando atentamente nuestro Head of Freezer, Juan José Vázquez, no tiró un panorama alarmista. Te digo que, dependiendo de varias cuestiones, me dijo que la devaluación será estable por 60 días, que lo de la materia fiscal y monetaria transitoria, que el Banco Central seguramente esterilice, pero lo más importante es que el gobierno no come vidrio y que quiere evitar el desborde monetario que tanto el mercado espera. Entonces, en ese contexto, viendo el mercado afuera, viendo lo Vicentín, la deuda que se prolonga,
La primera pregunta que te hago, Juanjo, es ¿qué hacemos con los ROFEX? ¿Me conviene tomar cobertura a estos niveles? ¿Es muy caro? Para empezar, Sí. como primera pregunta. Bueno, no, es muy buena pregunta. Fíjate que a la devaluación diaria que viene haciendo el Banco Central, de 9 centavos día hábil, te da más o menos una tasa devaluatoria de 2,7% mensual. Si la llevas a tasa efectiva anual, te da una tasa del 36%. Si eso lo comparás con las tasas implícitas que están cotizando hoy por hoy los futuros de ROFEX, tenés los futuros cortos, junio-julio, que están a tasas inclusive inferiores. Junio cerró 34, 34,5 cerró julio. Ya agosto, tasa de 38, y septiembre, que sería el último contrato líquido con open interest mayores a 400 millones, estás en 42,4. Como decía Martín, y como decía el REM, ya proyectan inflación a partir de agosto arriba del 3% mensual. Si anualizás 3% mensual, estás en tasas efectivas arriba del 42% anual. Con lo cual, las tasas hoy por hoy que te brindan el ROFEX son muy similares al ritmo devaluatorio que tiene hoy por hoy, que viene cumpliendo el central, más una expectativa de mayor inflación en los próximos meses, apuntando más que nada al tercer trimestre. ¿Por qué pasa esto? Porque el central viene del lado de la oferta vendiendo futuros de dólares para aplacar las tasas implícitas. Hoy por hoy el open interest de ROFEX son 3,5 billones de dólares. El último dato oficial es de abril, en donde el Banco Central publicó que tenía posiciones cortas de 1.000 millones de dólares. Proyectando lo que aumentó el open interest en ROFEX, se puede llegar a pensar que al día de hoy debería tener posiciones cortas entre 2,5 y 2,7 billones. Con lo cual, si yo veo la situación hoy por hoy, la emisión, esta cuarentena que todavía no sabemos cuándo termina, y las tasas implícitas, con lo que está pasando con las reservas del central, que tuvo que apelar a una 7.030 que paraliza la actividad económica, condiciona muchísimo la actividad económica, yo considero que no es una cobertura cara, dadas las circunstancias, ¿no? O sea que el costo del seguro mes a mes, que es esta tasa implícita, frente al upside que te puede dar, que algo se desmadre de todos los supuestos que uno hace para tener este veranito cambiario, decís que justifica. Sí, volviendo a lo que decía Martín, veamos el tipo de cambio real multilateral, porque el central estuvo vendiendo reservas en el momento donde generalmente, estacionalmente, compra reservas, que es en la época de la cosecha, y estuvo vendiendo a partir del 15 de abril hasta la publicación de la 7.030 a ritmo de 80 a 100 millones diarios, lo cual obviamente es preocupante, ¿no? Si vemos qué pasó con el tipo de cambio real multilateral, es verdad, estamos en 118 puntos de los 110 que estábamos a comienzo de mayo, en parte por la apreciación del real, que de 6 cayó a 4,80. Ahora, si nos retrotraemos a términos históricos, lo lógico sería que tengamos un tipo de cambio real multilateral en niveles de 150 a 160 dólares para que no tengas la presión de la brecha que hizo que genere toda esta demanda para cancelar pasivos en el exterior, demandando dólares por parte de las personas jurídicas, y de alguna manera te ayude a achicar la brecha y a achicar la demanda que tenés por el lado de las personas jurídicas, ¿no? Está bien que las personas físicas con el impuesto país, o sea, hablando de un tipo de cambio real multilateral de 150 a 160 dólares, estamos hablando de un dólar a 89,94 pesos. Con el impuesto país que te condiciona la demanda de personas físicas, tanto por viajes, por tarjeta de crédito en el exterior, como por atesoramiento, estás en un nivel de 90. Sí, sería bueno llevarlo a ese nivel por el lado comercial. Tiene razón Martín, que los exportadores, no por un tipo de cambio real multilateral más elevado vas a exportar más, depende de otras condiciones, pero sí por lo menos va, al achicarse la brecha, intuyo que va a achicar la demanda y vas a tener menos presión por el lado de demanda. ¿Qué vaya a pasar? Obviamente, si la apuesta es no condicionar
la inflación a la actividad económica, seguramente seguiremos con este ritmo devaluatorio de 2,7% mensual, 9 centavos diarios, pero bueno, es un factor que hay que tener en cuenta porque tranquilamente puede llegar a pasar, ¿no? Más teniendo en cuenta la incertidumbre por la que estamos viviendo y... Si me permitís ahí los dos análisis, a mí me parece que los dos tienen un punto a favor. Martín plantea, como decís, no vas a acrecentar la exportación, pero vos decís, bajo la brecha, bajo el incentivo a dolarizar, entonces saco a jugadores compradores que no son importadores naturales. Entonces, creo que la sensación que uno puede tener es, y esto le podemos transmitir a quienes nos están escuchando, hoy es como el seguro del coche. Hay probabilidades que choques y en ese contexto vas a tener que desembolsar mucho dinero. Por eso pagás todos los meses un seguro. Veamos el ROFEX como un seguro por si algo termina fallando que obliga al central a tirar la toalla de una estabilidad o una inflación objetivo del 40% y tiene que soltar el tipo de cambio y llevarlo a niveles que mencionábamos recién de 89, 94. Pero que sepa el inversor que existe o que el escenario hoy más probable es que siga sosteniendo esta devaluación al ritmo de la inflación. Entonces, como para cerrar un poco la idea, creo que lo coinciden. Sí. Y déjame comentar otra cosa más, porque siempre está el temor, a partir de lo que pasó a comienzos del 2016, con este impuesto extraordinario de 1,25, 1,75 sobre los contratos de futuro, mismo con la especificación del 2001, si es probable que llegase a pasar algo similar a futuro, ¿no? Dada la situación hoy por hoy. Obviamente no sabemos qué es lo que vaya a pasar, pero sí hay que tener en cuenta cuánto era el Open Interest en aquel momento, a fines del 2015, y cuánto es ahora. A fines del 2015, el Open Interest era de 14,2 billones de dólares, que en su mayoría obviamente estaba en manos del Banco Central. Hoy, como comentamos, la posición vendedora del Banco Central se estima de 2,7, 2,5, con lo cual es un volumen mucho menor que implicaría a un salto del que estamos hablando de tipo de cambio, si es que lo quisieran llevar a un tipo de cambio real multilateral de 150, 160 puntos, una emisión de 50 billones de pesos. Con lo cual, la probabilidad de que distorsionen con alguna medida fiscal o como sea la remuneración que te daría el ROFEX, dado el Open Interest y la posición shorteada que tiene hoy por hoy el central, yo creo que es baja. Pero bueno, nadie sabe. Sí. Pasemos al capítulo, no quiero entrar en el tema de la deuda porque hay más rumor que información. Vamos a la parte de acciones. Y la pregunta además es en tono si pudiéramos o si es posible separar en tu análisis el rally de las acciones argentinas que está más vinculado al buen mood global, que uno pone Grupo Financiero Galicia, Superviel, las diferentes compañías que cotizan en New York, impone al lado las acciones brasileñas recogidas hasta a través de un IPF como el EWZ y dice, mirá, esto van de la mano. Entonces uno ve que mucho de lo que nos pasó a nosotros no hay que mirarse el ombligo, sino mirar qué está pasando afuera. ¿Hay una distinción para vos para seguir jugando este rally global que, digamos, nuestra visión es que va a continuar, con sobresaltos, pero va a continuar, y hay papeles que dependen exclusivamente de Argentina o todo el mercado acompaña? Mirá, no, como vos estabas diciendo, tuviste los mínimos, obviamente hay una correlación enorme, ¿no? Los rendimientos de los high yield norteamericanos habían llegado a ser a fines de marzo de 11,5%, nuestro riesgo país había llegado a niveles de 4.600, si mal no recuerdo, 4.400 puntos, perdón. Ahí tuviste un Merval en $265. Hoy por hoy, high yield norteamericano está rindiendo 6,08 desde los 11,5 que había tocado el máximo. El riesgo país argentino está en los 2.478 puntos. El Merval cerró en $422, en la media de 200. Y bueno,
obviamente la principal variable independiente, si uno quiere hacer un modelo estimador de cuánto debería estar el Merval, es el riesgo país. Si ves históricamente, el Merval en dólares osciló. Cuando el riesgo país estaba por encima de 1.300 puntos, en niveles entre $500 y $75, que fue el mínimo con la crisis del 2001, ¿no? Ya cuando el riesgo país osciló entre niveles de 1.300 y 900 puntos, que creo que es un nivel al que podemos llegar a ir si es que hay un arreglo definitivo con todos los acreedores de la deuda que permita ejecutar las cláusulas de acción colectiva y evitar la existencia de holdouts, ahí el Merval osciló entre los $500 y los $800. Ya para dar Merval arriba de $800, sí o sí, tenés que hablar de un riesgo país menor de $800. Pero bueno, esa es la variable principal. Termina siendo el principal driver si hay un arreglo satisfactorio con los acreedores de deuda que permita ejecutar la cláusula de acción colectiva y evitar la existencia de holdouts como principal driver en el corto plazo para ver qué es lo que pueda llegar a pasar con el Merval. Vos tuviste un anuncio, no anuncio, después que hice la primera oferta donde se trascendió que la aceptación fue menor al 20%. Y a pesar de ese dato negativo para el gobierno, el mercado subió. Subió por un contexto global, pero también porque forzó al gobierno a mejorar la oferta. Ahora vamos a ir a una segunda encuesta. ¿Qué resultado te preocupa de los tres posibles? Podés volver a tener una bajísima aceptación, porque supongamos que la oferta del gobierno viene en el área de los casi $50, descontados una tasa del 10, que es lo que se dice. Si es baja la aceptación, ¿cómo lo ves? Si ves, no voy a tocar el tema de si es positiva, porque se aplica a las CACs, porque ese escenario sería buenísimo para los activos argentinos, porque subirían. Vamos al escenario intermedio, donde el gobierno decide ir adelante con el canje porque tiene una aceptación menor al 50%, pongamos del 40%, y decide ejecutarla. ¿Cómo lo ves al mercado en el escenario negativo y en ese escenario intermedio? Bueno, obviamente el escenario negativo, donde no haya una mejora sustancial de la deuda, es bueno comentar cómo fue exigiendo en cuanto a quitas con las ofertas que hizo el gobierno, ¿no? Si vos ves la primera oferta, viéndolo por el cálculo del A26, que es uno de los bonos del canje de la deuda del 2016 que no pagó intereses recientemente. En la primera oferta del gobierno, la quita exigida era del 58,4% si vos lavas los cash flow a misma tasa de descuento, a 10% de tasa. La quita en la segunda oferta, en la oferta que hizo pública el gobierno después que las conversaciones con los holdouts, con los acreedores no llegaron a un buen acuerdo, terminó siendo del 49%. La que proponía este grupo de acreedores es del 31,7%. Lo llevamos a números a 47, el gobierno proponía $47,60 y los acreedores se mantenían en una postura de $62, con lo cual hay $15 de diferencia. El problema es que si no se soluciona esto, todo lo que estuvimos hablando en cuanto a todos los pesos que hay en el mercado, la situación de las reservas, y bueno, la expectativa en cuanto a la actividad económica futura, que vamos a ver si la recuperación es corta o no, o qué es lo que pasa, obviamente te genera un desgaste que te complica mucho más las variables. Es difícil saber en qué vaya a terminar todo, ¿no? Pero... O sea, ahí... lo de marzo, perdón, lo de abril, donde rechazó la mayoría. Si se vuelve a dar ahora, ¿no crees que le obliga al gobierno a mejorar una vez más la oferta y sea bueno? Ese viene más mi planteo. Supongamos que no se da el resultado de la semana que viene o en 2 semanas, solo acepta el 20%. Ahí el gobierno tiene que volver a fojarse en la oferta. ¿Eso no sería bueno que lo obligue al gobierno a mejorar? Sí, es que la situación lo está obligando el gobierno a mejorar. El problema son los tiempos, digo. Acordate que te pueden llegar a acelerar la deuda a partir del 22 de julio. Y estás a 9 de junio. Prácticamente hoy arrancó la gestión de Alberto Fernández hace 6 meses. Fíjate todo lo que pasó en estos 6 meses.
arrancó con un discurso de ir un canje a la uruguaya y estamos en default. Ni hablar de lo que pasó con bueno, la cuarentena, lo que vimos ayer, la 7030, bueno, son todas medidas que están generando un desgaste muy importante, ¿no? Si vos no solucionás este tema, habiendo pasado nada más 6 meses de los 4 años que tiene de gestión, es difícil ver cómo terminará pasando los 3 años y medio que quedan por delante, ¿no? Ok. Y para cerrar, antes de abrir a preguntas, me interesa, sobre todo porque hay algunas preguntas que están vinculadas, están entrando, sobre los corporativos argentinos que no están tan castigados, ¿no? Corporativos de empresas de primera línea, recordemos que el inversor argentino, si bien todos hablamos de acciones, cuando mirás las carteras, cuando le pides a los inversores, show me your portfolio, te aparecen gran cantidad de bonos de corporativos porque pagan bien o solían pagar un buen cupón, había provinciales de por medio. ¿Qué corporativos, viendo las paridades, te preocupan si se da el peor escenario? ¿Qué corporativos decís van a estar bien o qué corporativos decís, mira, a estos precios es mejor reciclar y diversificar internacionalmente? Sí. Mirá, yo vería cada uno, los riesgos obviamente que tenés es el ingreso al MULC para conseguir los dólares para cancelar la deuda. Con lo cual vería primero la posición de caja que tiene la empresa. Perfecto. Y segundo, la probabilidad de generar dólares, ya sea por contratos que tenga, hay que ver con quién los tiene, o por la probabilidad de exportar. Vamos a un ejemplo. Obviamente estuvieron muy castigadas todas las que son las empresas reguladas. En casos excepcionales, como Transener, que tiene una deuda de menos de 100 millones de dólares que vence en octubre del 2021, que la empresa tiene en cartera treasuries por 75 millones de dólares. Dada la circunstancia de 7030, hay que ver qué termina optando la empresa. Si los trae, los coloca en versión en pesos para después ir al MULC y cancelar la deuda, o si recompra la deuda afuera con los dólares que tiene, y bueno, se cancela ahí un problema. Otro caso regulado interesante, transportadora de gas del sur. Tiene una ON de 500 millones de dólares, rinde 10,5, está con paridad de 85 dólares. Tiene caja propia, la deuda neta financiera era de 375 millones de dólares, contemplando la caja propia. Si vos sumás lo que exporta de líquidos, lo que genera líquidos, que son en años normales, no este año, en niveles de 110, 150 millones de dólares, más los contratos en dólares, producto de los ductos que hizo en Vaca Muerta, que le van a generar 75 millones de dólares de EBITDA año, ahí tenés EBITDA de 200 millones de dólares. Con lo cual, yo creo que va a estar en condiciones de afrontar la deuda en el 2025. Veremos qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno. Entonces los nombres como, porque y ya por ahí pasamos a las preguntas para aprovechar que estabas hablando de estos casos, Tecpetrol, PAE, Arcor, son todos nombres que más o menos van en la línea de generación de dólares, no necesitarían, no estarían en una situación difícil, siempre y cuando el carácter de la empresa sea ser friendly con el mercado, porque puede aprovechar la excusa y patear el tablero, está claro, ¿no? Sí. Bueno, ahí ves el riesgo reputacional, ¿no? Exacto. La empresa que peor circunstancia la está pasando por el coronavirus es Aeropuertos Argentina 2000. Antes de esta circunstancia, la ON tiene una ON de 500 millones que, como pagó algo de capital, ahora el capital residual son 350 millones de dólares, pagaba tasa cupón de 6, 7 octavos, estaba garantizado por la cobranza de las tasas internacionales. La relación entre la erogación trimestral y la garantía, que eran las tasas internacionales, era aproximadamente entre 3,5 y 4 a 1. Propuso a los acreedores no cancelar trimestralmente vencimientos hasta mayo del año que viene. Durante este tiempo, subir el interés a 9,3 octavos, si mal no recuerdo, y después reanudar el cronograma de vencimientos trimestrales de acuerdo al capital residual con los intereses capitalizados, ¿no?
yo creo que si bien obviamente el flujo de turismo será menor, el flujo de viajes será menor, tiene una cobertura importante como para tener en cuenta. Y fíjate lo que es el riesgo reputacional. La medida que tomó sin perjudicar a los acreedores, dada la circunstancia que obviamente fue terrible para la empresa, ¿no? Sí. Y para ir cerrando, tengo una más lo siento Martín, pero la gente por lo visto ahora está pensando en el bolsillo. Las preguntas vienen más por el lado de inversiones. Me preguntan, pero después sí voy a ir a vos Martín, porque tiene que ver con provinciales. Obviamente tuvimos, y lo comentábamos en el meeting que hacemos en COEN todas las mañanas, hablamos de lo de Mendoza, la oferta, y acá por Córdoba, Ley Argentina 2026 y Entre Ríos 2025, Ley New York. ¿Qué hacen los inversores que están comprados desde la par? Obviamente que eso depende de cada situación particular, cómo está conformado la cartera de ese inversor, su horizonte de inversión. Acá lo que podemos dar es una visión de cómo vemos las provincias, ¿no? Por lo menos en el caso de Juan José, lo podemos ver desde el lado más del carácter, de cómo han venido proponiendo cosas, y por ahí Martín, más del lado de cómo están las finanzas fiscales. Con esto me va a gustar ir cerrando porque se nos acaba el tiempo, nos quedan 3-4 minutos. Vamos con vos, Juan José, si te parece, Córdoba y Entre Ríos. Mirá, Córdoba estuvo aprovechando las circunstancias para hacer los ajustes necesarios, dada la caída de recaudación que tuvieron, que fue muy fuerte, ¿no? Bajaron salarios públicos, bajaron mismos salarios de empresas controlantes, fue aprobado un proyecto de reforma previsional, el cual es muy importante para tener ahorros, y los rumores, bueno, salió aprobado, se está tratando en la legislatura el proyecto de reestructuración de la deuda, y los rumores son que harían una propuesta amigable con los acreedores. Hoy por hoy el Córdoba 2026 está con paridad de 53%, yo lo mantendría. Vamos a ver qué proponen. En sí los rumores hablaban de capitalización de intereses por el periodo de gracia donde no podrían pagar, y una extensión de vencimiento de capital de corto, 3 años. Pero bueno, son cosas que se están analizando porque por otro lado vemos la presión que está haciendo el gobierno en cuanto a tratar que las provincias no le soliciten dólares por el MUL. Vemos la propuesta que hizo Mendoza, la verdad que pensábamos que iba a tener una propuesta mucho mejor. Fue bastante agresiva, sin proponer pagar intereses ni reconocer los intereses devengados por el cupón que venció ahora el 18 de mayo, no pagar nada hasta noviembre del 2021, después pagar 2% hasta el 2023 y después pagar 4% hasta que venza. La verdad, yo me parece que podría estar en condiciones de dar algo mejor, pero hay que ver cuál fue la presión del gobierno como para realizar esa oferta, y bueno, vamos a ver qué contraoferta hace. Obviamente es una opción, pero bueno, los rumores era que lo que es Córdoba va a ser algo mucho más amigable con el mercado, porque va a tratar de cuidar no solamente la relación con los acreedores, sino las líneas que tiene con organismos internacionales, que hasta hace poco conseguía plata al 4%. Perfecto. Y para cerrar, Martín, no para entrar en detalle porque no tenemos el tiempo de todas las provincias. En general, ¿cómo ves la dinámica fiscal de las provincias con los pocos datos que salen? Si las ves desbordadas, si la ves tomando medidas un poco más restrictivas de cuidar las cuentas, como fue el caso de Córdoba. ¿Cómo vamos a ver las provincias en los próximos meses respecto de Nación? Bueno, mira, las provincias la tienen un poco más complicada que Nación, básicamente porque la recaudación provincial es mucho más procíclica que la de la Nación. Digamos, no tienen ningún mecanismo de contención de evitar ese desplome del nivel de actividad. Entonces, y al mismo tiempo el gasto que tienen es un gasto muy estructural. Podemos variar de provincias, si querés, Buenos Aires contra el resto, pero todas tienen un gasto fijo, si querés, lo que se llama gasto estructural, difícil de bajar. Así que yo creo que este año, digamos, si van a hacer un ajuste, lo tendrían que hacer este año,
porque no creo que el año que viene, fíjate que ya entramos en contexto electoral, sería una anomalía que las provincias en año electoral ajusten un poco el gasto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí las provincias lo que están tratando de hacer es tener cerca la billetera de la nación, otra no le queda. Perfecto. Bueno, les quiero agradecer a los dos su tiempo. Damos por finalizado lo que ha sido este Q&A. Los veo el próximo mes, esperemos con más data y veremos cómo evoluciona, porque la verdad que es muy difícil hacer proyecciones en la Argentina, pero por lo menos nos vamos con un escenario un poco más tranquilizador a pesar de la noticia de Vicentín. Bueno, gracias Juan José, gracias Martín. Nos estamos viendo el mes que viene por este mismo canal. Gracias, chicos. Gracias. Un abrazo.